Un gusto saludarles, alumnos y alumnas de sexto grado, para compartir con ustedes la guía de lengua sexto grado, semana 8 del año 2022, de acuerdo a los nuevos programas del Ministerio de Educación, al nuevo libro de texto de la asignatura de lengua. Vamos a iniciar con las actividades de anticipación. Observemos la imagen. Ahí tenemos una imagen. Comentamos oralmente qué se presenta en la imagen. Pues al parecer se observa una estructura que podría ser un castillo. ¿Qué personajes identificamos? Una mujer, una niña y un demonio que parecen ser todos ellos fantasmas. ¿Qué emociones o sentimientos nos transmite la imagen? Nos transmite miedo y terror. Observo la imagen y escribo lo que conozco del personaje, y vemos la imagen acá que está a la izquierda. Parece ser el hombre lobo, un hombre que se convierte en lobo cuando hay noche de luna llena. Luego dice situaciones de comunicación oral. Leamos la información y resolvemos. La comunicación oral consta de un emisor, un receptor y un mensaje. Para comunicarse de forma eficiente se deben tener en cuenta lo siguiente. La comunicación oral tiene un tema de interés. Toda comunicación oral posee una estructura: inicio, exposición y cierre. El tono y las expresiones deben adecuarse al público, es decir, a quien recibe el mensaje. Las ideas deben exponerse en forma clara y sencilla, usando el vocabulario más adecuado. Leemos el siguiente diálogo con diferentes emociones: alegría, asombro, enojo, tristeza, miedo. Una noche tenebrosa nos encontramos con un ser extraño. Rayos. Grité y la criatura desapareció entre las sombras, en plena luna llena, y ya no lo volvió la criatura. Seleccionemos una de las siguientes imágenes y tenemos castillos embrujados, cementerio, Frankenstein y monstruo. Bien, vamos a seleccionar la de cementerio. Conversamos sobre historias que conozcamos de la imagen seleccionada, adecuamos el diálogo a nuestras emociones: alegría, miedo, asombro y tristeza. Respondemos en el cuaderno. ¿Nuestra conversación tuvo una historia en común? Sí. Que es muy tenebroso cruzar por un cementerio por las noches. Da mucho miedo y terror. Eso es lo que podemos decir. ¿Por qué es importante que la conversación tenga un tono y un lenguaje adecuado? Porque si utilizamos el tono adecuado, la historia genera suspenso y los que la escuchan se mantienen expectantes ante lo que van a escuchar. O lo que se les va a decir, ¿verdad? Podría ser para evitar la repetición ante lo que se les va a decir. ¿Qué sucede si contamos una historia de miedo con emociones de alegría? No va a generar el terror y suspenso. Esta palabra va unida, es una sola. No va a generar el terror y suspenso que corresponde a tales historias de miedo. Luego vamos con el cuento de terror. El cuento de terror es un relato ficticio y breve que se caracteriza por el predominio de elementos sobrenaturales con el propósito de causar miedo. ¿Cuáles son las características? Manifestación de elementos naturales o sobrenaturales o inexplicables. Presentación de personajes misteriosos como brujas, monstruos, fantasmas o criaturas extrañas. Se ubica en lugares desagradables, tenebrosos, lúgubres o extraños. ¿Cuáles son los elementos del cuento? La trama es la forma en que se desarrollan las acciones. El espacio es el escenario, el lugar de los hechos. El tiempo es la temporalidad en que suceden las acciones, si es de día o de noche. Tipos de narrador. El narrador es la persona quien cuenta la historia. Los tipos de narradores son: narrador omnisciente, es quien cuenta la historia y sabe todo lo que ocurre a los personajes. Narrador protagonista es quien cuenta su propia historia, pues participa de los hechos más relevantes. Narrador testigo es el que cuenta la historia de otros personajes sin participar en los sucesos. Veamos cuál es la estructura del cuento. Inicio. Se presentan los personajes y el escenario. Desarrollo.
Se presenta un conflicto o un suceso. Desenlace. Los personajes dan solución a los conflictos. Relacionamos la información con el siguiente fragmento y dialogamos sobre sus elementos. La angelita no parece un fantasma, ni flota ni está pálida. La primera vez que apareció creí que soñaba y traté de despertarme de la pesadilla. Cuando no pude y empecé a entender que era real, grité y lloré y me tapé con las sábanas. Los ojos cerrados, fuerte, y las manos tapando los oídos para no escucharla, porque en ese momento no sabía que era muda. Señalaba con el dedo hacia afuera, hacia la ventana y la calle, y así me di cuenta de que era de día. Bueno, aquí podemos identificar al narrador protagonista porque dice creí que soñé y traté de despertarme. Es porque él lo está contando en primera persona, es el narrador protagonista. El espacio es una casa, dice, hacia la ventana y la calle. Y las acciones suceden de día, porque dice, así me di cuenta que era de día. De acuerdo. Ahora leo la actividad individual, leo el siguiente cuento. El cuento se llama El taller de muñecas. Avril Clay abría una consulta médica para muñecas en su casa el primer y tercer miércoles de cada mes. Avril llamaba a las niñas para que entraran en el taller por orden de llegada. Ella miraba, diagnosticaba, recetaba y depositaba a la criatura sin brazos o sin piernas en un estante repleto de otras de su mismo estado. Un día, Jackie y Sandra estaban jugando en el dormitorio y notaron que la muñeca Eli de Sandra tenía otros ojos, no los mismos que había tenido desde siempre. Además, la piel de la muñeca había cambiado. «¡Dios mío!», exclamó Sandra, «son diferentes». Pero no había forma de averiguar qué había ocurrido con el pelo, la piel y los ojos de sus muñecas. Mientras tanto, en la fachada de la casa de Avril apareció una nota que decía: «Debido a problemas familiares no habrá consulta médica para muñecas durante 2 meses». Pero los vecinos notaron que Avril trabajaba todas las noches. Elegía, cortaba, cosía, fabricaba y moldeaba. Tiempo después, la consulta médica para muñecas volvió a abrir sus puertas. Avril contó a todo el mundo que la sobrina vendría a vivir con ella. La niña se llamaba Hazel. Una mañana Jackie y Sandra se encontraron con una nueva niña en la escuela. «Esa es Hazel, mira», señaló Ruth con el dedo. «Acerquémonos un poco a echar una ojeada», dijo Jackie. El pelo le brillaba. La piel resplandecía como si estuviese iluminada desde dentro. Sandra pensó, la piel de Eli, mi muñeca, era justamente así. Al mismo tiempo que Jackie se sentía horrorizada. «Son los ojos de Eli, son exactamente iguales». «No lo creo», dijo Jackie gritando. «Simplemente no lo creo. Mírala, fíjate en el pelo y en la piel». Creo que Avril robó cosas de nuestras muñecas y quizás de otras también y fabricó un ser humano. Estoy convencida. Esta es una adaptación de Adele Heras. ¿Qué diferencias encuentran las niñas en la muñeca Eli, que tenía otros ojos? ¿Por qué creo que Avril trabajaba todas las noches? Lo hacía cuando todos dormían y nadie la interrumpía. ¿Cuál es el suceso que asusta a Jackie y Sandra? Que Hazel, su prima, tenía las mismas características de su muñeca Eli. Elaboro un esquema e identifico la trama, los personajes, el espacio y el tiempo del cuento. La trama es un taller de muñecas donde al parecer una muñeca adquirió forma humana. Los personajes: Avril Clay, Jackie y Sandra, Hazel, Ruth. Espacio: la casa de Avril Clay. Tiempo: durante la noche. Luego vamos con los prefijos y sufijos. Leemos la información. Los prefijos son las sílabas que van siempre al inicio de las palabras para formar otras. El prefijo re significa repetición, por ejemplo, reconstruir. Los sufijos son sílabas que se agregan al final de las palabras para formar otras, por ejemplo, zapatería, zapatería. Observamos y conversamos sobre cómo se forman las palabras usando prefijos y sufijos. Vaya, por ejemplo, tenemos aquí lo siguiente: el prefijo super significa superioridad, por ejemplo, supermercado. El prefijo re significa repetición, por ejemplo, reutilizar. El prefijo sub significa debajo de, por ejemplo, subdesarrollo.
Sufijos y ejemplos. El sufijo eser significa oscurecer. El sufijo ificar significa mortificar. El sufijo izar significa personalizar. El sufijo, ejemplos de sufijos en adjetivo. El sufijo able significa, por ejemplo, o en este caso se ha utilizado en el adjetivo amable. Ible se utiliza en el adjetivo comible. Ado se significa o se utiliza en el adjetivo afortunado. Ejemplos de sufijos en sustantivo. Age, ejemplo aprendizaje. Ansia, tolerancia. Ante, comediante. Indicamos prefijos y sufijos y escribamos el prefijo o sufijo en la casilla. Por ejemplo, florecer es un sufijo en verbo. Subdesarrollo es un prefijo. Fabuloso es un sufijo en adjetivo. Estudiante es un sufijo en sustantivo, ante. Bebible es un sufijo en adjetivo, ible. Luego dice, leemos el fragmento del siguiente cuento, El huésped siniestro. Hace algún tiempo, yendo de viaje, tuve que detenerme en una posada donde el posadero me preparó una habitación grande y muy agradable. A mitad de la noche desperté bruscamente. La luna lanzaba sus claros rayos a través de la ventana. Parecía estarse oyendo el sonido de una gota de agua al caer en un recipiente metálico. A pausas, en intervalos medidos, oía el mismo ruido. Mi perro, que yacía acostado, gruñó y se agitó en la habitación. Sentí como si me recorriesen el cuerpo corrientes heladas y de mi frente cayeron frías gotas de sudor. Pese a todo, sobreponiéndome con valentía, grité, salté de la cama y me dirigí al centro de la habitación. La gota vino a caer delante de mí, como si me traspasase, yendo a dar en el metal, que produjo un ruido tintineante. Sobrecogido por un profundo espanto, corrí hacia la cama y me escondí bajo el cobertor. Parecía como si el sonido se reanudase resonando en el aire. Caí en profundo sueño del que desperté a la mañana siguiente. El perro que se había acurrucado junto a mí saltó alegremente apenas me vio despierto. Entonces se me pasó por la cabeza que quizás yo fuese el único para quien resultase desconocida la causa natural de aquel extraño sonido. Así que conté a mi posadero toda la aventura. Realmente pensé, él me aclarará todo, aunque había hecho mal en no avisarme. El posadero palideció y me pidió que no dijera a nadie lo que había sucedido. El posadero había revisado todo concienzudamente sin haber podido encontrar lo que pudiera causar el espantoso sonido. Desde hacía casi un año no se había vuelto a oír nada, de modo que creyó verse libre de los malos espíritus. Pero aquí que con gran espanto suyo veía que aquel siniestro ser volvía a las andadas. ¿Qué le produce un profundo espanto al huésped? El sonido de una gota de agua al caer en un recipiente metálico. ¿Cuál fue la respuesta del posadero ante la causa del extraño ruido? El posadero palideció y me pidió que no le dijera a nadie lo que había sucedido. ¿Cuál es la relación entre el título y el desarrollo del cuento? Los fenómenos que se dan en el cuento coinciden con el título. Y de esta manera, alumnos y alumnas de sexto grado estaríamos completando las actividades que nos presenta la guía de lengua semana 8 del año 2022. Ha sido un gusto, muchas gracias, bendiciones a todos y todas.